México ocupa el primer lugar en divorcios en el mundo entero. México tiene un promedio de 1.600.000 divorcios anuales, lo que nos da una estadística de 4.000 divorcios diarios. En 1986, Estados Unidos era el número 1. México, con una población 3 veces más chica que Estados Unidos, ha rebasado totalmente esta cifra. Voy a pedir que me quiten este micrófono, por favor. Este, por favor. Gracias. Y también estos dos de aquí. México ocupa el primer lugar en divorcios, el tercer lugar en homicidios, el cuarto lugar en alcoholismo y el quinto lugar en SIDA. Y por si fuera poco, estamos comenzando a discernir y a diludizar en México una efervescencia política donde por primera vez en la historia de nuestro país están las gentes saliendo a pedir un cambio y exigiendo un cambio político. Y ojalá que así como la gente sale a las calles para exigir un cambio político, como familias saliéramos a las calles a exigir un cambio moral. Porque aunque cambiáramos políticamente y aunque hubiera un partido mucho mejor aquí ahorita que nos gobernara, ¿de qué serviría si tu familia se está desintegrando? ¿De qué serviría si tú estás cambiando de esposa como cambias de coche cada 2 o 3 años? ¿De qué sirve poder tener hijos si cuando tus hijos crecen saben que tú tienes 3 o 4 esposas antes que ellos? ¿Y de qué sirve que tú digas a tus hijos de que deben de ser morales y que deben ser buenos ciudadanos y que no deben de tomar ni ser drogadictos cuando tú tienes amantes en tu propia vida? Las situaciones que estamos analizando en esta mañana van a poder darnos una plataforma moral para poder en esta mañana hablar con autoridad. Si el matrimonio y el hogar lo inventamos nosotros, entonces nosotros realmente podemos cambiar el hogar y el matrimonio. Y cada quien puede casarse las veces que quiera, inclusive puedes vivir en amaciato con tu novio o con tu novia. Pero ¿saben una cosa? Las reglas de la moral y la única base moral para poder nosotros hablar y decir de qué estamos nosotros hablando es la Biblia. Dios es el que fundó el matrimonio, no los hombres. Y Él es el único que nos puede decir qué cosa es el matrimonio. ¿Cómo podemos usar nuestras vidas? ¿Cómo podemos usar el sexo? ¿Por qué no podemos usar el sexo antes de casarnos? ¿Por qué Dios dice en su palabra, no cometerás inmoralidad? Él es el que nos puede decir en esta mañana en qué situación nos encontramos, qué es el hogar y cuáles son las causas que están originando la crisis familiar. En un país tan precioso como México, tan lleno de recursos, plata, petróleo, bellezas, mar, una población cariñosa, amigable, llegan los europeos a México y dicen, jamás hemos estado en un país donde sintamos tanto el calor de los mexicanos y el amor de los mexicanos. Y todas estas cosas las estamos echando a la coladera, las estamos echando a la basura porque nos estamos desintegrando moralmente. Es increíble la cantidad de abortos en las muchachas mexicanas de 14 a 17 años de edad. Es increíble la cantidad de parejitas jóvenes que vienen a nuestras oficinas a decirnos, señor Alducin, ayúdeme, estoy embarazada. ¿Y con quién te embarazaste? No sé ni con quién. Pero pues los papás, ¿y tu papá? Mi papá sale a las 8 de la mañana y llega a las 10 de la noche. Y tu mamá creo que se va al club a jugar tenis o está en la canasta, o está con sus amigas. Y ninguno tiene tiempo para mí. Y cuando quise buscar amor, me tuve que embarazar para poder escaparme del hogar. No porque me quisiera casar, sino porque ya no quería seguir viviendo en mi casa. Y es una desgracia que la mayor parte de los matrimonios jóvenes actualmente se están casando no por amor, sino porque quieren escaparse de su casa. Una de las principales causas que están originando la crisis familiar, en primer lugar, es ignorar lo que significa el matrimonio. ¿Será el matrimonio llevarle flores a tu esposa o irte por allá de luna de miel y pasan 2 o 3 años
aquella mujer que era el símbolo del amor se convierte en una sirvienta de repente, y tienes 3 o 4 años ya de casado y lo único que haces es pagarle a una sirvienta y convertir a tu esposa en una esclava. No me extraña de que ahorita haya un movimiento para la liberación femenina, porque las mujeres exigen derechos y en una parte tienen razón. No significa que tengan la razón, tienen razón porque ellas dicen, es que los hombres han abandonado el papel de liderazgo en el hogar. Y ahora las mujeres planchan, lavan, llevan a los niños a la escuela, les revisan las calificaciones, van a revisar sus trabajos, revisan sus tareas, les enseñan la Biblia, oran con ellas, porque el papá, bien gracias, está viendo Rambo. Damas y caballeros, los que tengan sus Biblias, ábranla en el capítulo 2 del libro del Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 24. Y vamos a ver en primer lugar, en esta mañana, qué cosa es el matrimonio y por qué muchos de ustedes están a punto del divorcio o por qué han hecho con su hogar y con su familia lo que han hecho. Y vamos a descubrir que la razón principal es porque no saben ni siquiera qué cosa es el matrimonio. Hagan de cuenta que ustedes se compran un coche y no saben que hay que cambiarle el aceite cada 5,000 kilómetros, no saben que un coche nuevo no lo pueden correr a más de 120 kilómetros por hora, no saben que hay que afinar el coche cada 10,000 kilómetros, y salen muy bien con su coche, pero a los 20, 25,000 kilómetros, el coche comienza a echar humo por todos lados. ¿Qué pasó con el coche? Lo desvielaron, lo forzaron, porque nunca quisieron consultar el manual. La Biblia nos ha sido dada por Dios para que la consultemos, para que tengamos una guía, un mapa, una brújula, para que nos pueda orientar y decir qué cosa es la familia, cómo puedo dirigir a mi familia, qué rumbo debo darle a mis hijos. La Biblia es pues el manual, y por ignorarla muchos de ustedes están desvielando sus matrimonios. Dice la Biblia, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El matrimonio, de acuerdo a la Biblia, es 3 cosas. Número 1, el matrimonio es, dice la Biblia, dejar. Durante mucho tiempo viviste con papi, con mamá, con tus cuñados, con tu gato, con tu perro, etcétera, etcétera, y cuando tú te casas, no te llevas a la luna de miel a tu papá, ni te llevas tampoco a tu mamá, ni tampoco al cuñado a vivir a tu nueva casa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no es saludable vivir con terceras personas en el hogar. Dios diseñó el matrimonio para que el hombre y la mujer abandonaran, cortaran los lazos con padres, hermanos, cuñados, parientes, suegros y tíos, y se unieran y comenzaran los dos solos, una nueva vida. Esto no significa que vamos a dejar de ser ingratos a nuestros padres y que ya no vamos a honrarlos, todo lo contrario. El que honra a su padre y a su madre, dice la Biblia, ha recibido la primer promesa porque es el primer mandamiento con promesa. Pero la Biblia quiere que nosotros entendamos que no es saludable para el matrimonio vivir con otras personas dentro del hogar. Desde luego que siempre hay excepciones. Y hay muchos de ustedes que me pueden decir, mire señor, yo tengo a mi madre gravemente enferma, está paralítica, y si yo me caso, me la voy a tener que llevar conmigo porque no tiene a nadie. Bueno, esto es una excepción, no es la generalidad. Pero regularmente es un peligro estar tratando de vivir en el hogar con una persona que no es tu esposa. ¿Sabían ustedes que el 40% de los divorcios en México son originados por terceras personas viviendo en el hogar? Por terceras personas viviendo en el hogar. El otro día conocí una persona que me dice, Armando, fíjate que pues me tuve que llevar a mi suegra ahí a la casa y nos casamos, etcétera, etcétera, y me levanté a las 2 de la mañana a servirme un vaso de leche al refrigerador.
¿Cuál sería mi sorpresa? Que al caminar y abrir el refrigerador, me encuentro a mi suegra con los tubos, yo andaba en calzoncillos y los dos nos espantamos. Él me dijo después confidencialmente que creía realmente estar viendo a un objeto no identificado. Dice, a esa hora no podía discernir si era marciana o era mi suegra realmente. Pero lo que sí me dijo es lo siguiente: ¿sabes qué, Armando? Descubrí que perdí en mi casa la privacidad. Perdí la intimidad. Ya no podíamos ni pelearnos a gusto, ya no podía levantarme en calzoncillos en la noche a mi casa, ya no podía hacerlo porque ahí estaba el objeto no identificado. Y entonces nosotros descubrimos que Dios tiene mucha razón para decirnos: es importante que guarden su privacidad como matrimonio. Déjenlos que se peleen a gusto, déjala que... La mayor parte de las veces, las mamás creen que porque la hija se va con el patán eso, cara de sardina, comienza la hija a sufrir. Y ¿saben una cosa? Si no le permitimos a nuestros hijos sufrir juntos, ¿cuándo van a aprender a ser mujeres y a ser hombres? Y tenemos que deshacernos y arrancarnos una parte de nuestra propia naturaleza. Yo recuerdo cuando se casó mi hija, es como si me arrancaran el corazón. Sentimos que algo se va con ellos. Los vimos crecer, les dimos la mamila, les pagamos la escuela y de repente no queremos nunca que abandonen el hogar. Pero ¿saben una cosa, señores padres de familia? Es la ley de la vida. Y tenemos que aceptarlo y tenemos que ser maduros. No solamente espiritualmente, sino también emocionalmente, para entregarlos y que no sientan ellos que los extrañamos a tal grado de que, mi hijita, háblame todos los días, y si te habla cada mes, ¿qué cosa? Déjala ya, y cuando se pelee con su esposo, no le digas, vente a la casa, mi hijita. Te casaste, te amolaste. Tienes que aguantarte ahora. Cuando te pongan el ojo como cotorro, o cuando te esté arrastrando por todo el jardín tu esposo, entonces sí, mi hijita, vente a la casa y la protegemos, ¿verdad? Pero mientras tanto, que sufran juntos, que pasen pobrezas juntos, que se peleen a gusto, etcétera, etcétera, es su vida. Y la Biblia dice que tenemos que respetar aquello que Dios ha establecido, la intimidad y la privacidad en un nuevo matrimonio. En segundo lugar, dice la Biblia que el matrimonio no solamente es abandonar con el pasado y los parientes, sino que el matrimonio, dice el versículo 24, también dice es una unión permanente. Aquí es interesante la palabra hebrea que se usó para se unirá, porque esta palabra en el hebreo es pegar. La Biblia dice que el matrimonio es como dos hojas y le ponemos goma a una hoja y le ponemos goma a la otra. Entonces, cuando nos casamos, pegamos las dos hojas y ahorita se las enseño y les pregunto, ¿cuántas hojas ven? Una nada más. ¿Y qué pasa cuando yo quiero despegar esta hoja de esta hoja? Rompo esta y rompo esta. Damas y caballeros, en los divorcios nadie diga mi esposa tuvo la culpa, mi esposo tuvo la culpa. En todo divorcio los dos tienen la culpa. Y cuando no aceptamos nuestra responsabilidad delante de Dios de que ni hay algo, ¿y saben por qué les digo esto? Porque si estás casado con un hombre que es el monstruo de la Laguna Negra, y es borracho, parrandero, jugador, etcétera, etcétera, escúchame muy bien, y tú eres cristiana, el poder de tu oración puede salvar su alma. Y tú puedes acostarte y sacrificarte para que él pase al otro lado, pero en el matrimonio siempre hay el ego, la autosuficiencia del ser humano que lo lleva a vivir su propia vida y no una vida de sacrificio, porque esto es lo que es el matrimonio. Es un sacrificio entre dos personas. Cuentan una historia que el matrimonio es como un puente. Y era un puente donde solamente cabía una persona. Y entonces viene una mujer de este lado y viene otra mujer un hombre de este lado. Y los dos se encuentran en medio del puente y se comienzan a pelear porque no puede pasar el uno para el otro lado. ¿Saben ustedes cómo pudo pasar una persona al otro lado? Cuando uno de ellos se acostó y permitió que el otro pasara sobre él. Esto es el matrimonio. Mientras los dos sigan exigiendo sus derechos, y es mi derecho, y tú digas lo mismo, es mi derecho, el matrimonio no tiene solución. Pero cuando en un matrimonio uno de ustedes
está dispuesto a sacrificarse y acostarse para que el otro lo pisotee, en ese momento tú puedes ver el poder resucitado de un Cristo que vive transformando a tu cónyuge para convertirlo en una nueva criatura. Cuentan una historia que en la India una muchacha quería demostrarle el amor a este joven hindú. Y el muchacho le dijo a la muchacha hindú: ve y sácale el corazón a tu madre. Y cuando le arranques el corazón a tu madre con un cuchillo y me lo traigas en la mano, entonces podré creer que tú me amas. El muchacho le comenzó a decir a la muchacha: no es posible esto, mi madre significa mucho para mí. Y ella dijo: haz lo que yo te digo, o me divorcio de ti. El muchacho hindú fue con su madre y la mató. Y le arrancó el corazón. Y venía en el campo corriendo con el corazón de la madre, de ese corazón que lo había criado, lo había mantenido, lo había edificado. Y cuando viene con el corazón para entregárselo y enseñárselo a su novia, se le cae el corazón de repente, tropieza y se va sobre las espinas y el corazón se reparte por todos lados, hecho pedazos. Y de repente se oye una voz que sale del corazón y que dice: hijo, te lastimaste. Hijo, te lastimaste. Este es el amor de una madre. El amor que aunque el hijo le destroce el corazón, ella siempre seguirá amando porque es su hijo. La Biblia nos muestra que el amor entre los dos cónyuges, el amor entre un matrimonio, tiene que ser de la misma forma. Cuando veas a tu esposo que te saca el corazón, dice la Biblia, el amor todo lo sufre, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. Y sabes una cosa, si tú en esta mañana me dices: oiga Señor, pero es que yo no soy Cristo, déjame decirte lo siguiente, tienes toda la razón. Para eso en esta mañana tú necesitas a Cristo y tú necesitas un poder sobrenatural para poder vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Para eso vino Cristo, a darnos un amor y a derramar en nuestro corazón un amor que el hombre no conoce. En último lugar, dice la Biblia que el matrimonio serán una sola carne. Cuando yo me casé, yo tuve que comprender que ahora mi esposa y yo delante de Dios éramos uno. Que ahora teníamos que trabajar juntos, teníamos que dormir juntos, teníamos que comer juntos, teníamos que viajar juntos, etcétera, etcétera. Y cuando tú comprendes esto, es cuando descubres que tu esposa no es una extraña en tu casa, ni un extraño tu esposo. Y un problema grave en el matrimonio es la falta de comunicación. ¿Cuántas de ustedes como mujeres se quejan de que los hombres no les comparten sus angustias y sus problemas? ¿Cuántos de ustedes como matrimonios, no levanten la mano por favor, fue la última vez que fueron a un Vips, o fueron a Sanborns, o a un café, a platicar frente a frente, a estar una hora platicando y confiándose sus angustias, sus anhelos, sus frustraciones y sus amarguras como matrimonio? ¿Cuántos de ustedes están frustrados, hombres, porque tu esposa tiene 4 o 5 meses con cara de jeta? No está sujeta, sino que pone sujeta. Y llegas a tu casa y me dices: oiga señor, yo ni ganas tengo de llegar a la casa, porque cada vez que llego a la casa mi esposa está sujeta. Y el problema de esta falta de comunicación los guía a aislarse, a vivir bajo el mismo techo, pero ser un par de extraños el uno contra el otro. Yo conozco matrimonios que tienen 40 años de casados y ella me ha dicho muchas veces y le ha contado a mi esposa: tenemos 40 años de casados y todavía seguimos siendo extraños el uno con el otro. Nunca han tenido tiempo para hablarse, para comunicarse, para mirarse, para confiarse, etcétera, etcétera, porque nunca comprendieron que el matrimonio es un pacto de compañerismo, no de solidaridad, de compañerismo. Y aquí sí no lo rompen ni las elecciones. El matrimonio es un pacto que solo Dios puede separar. Me casé para tener una compañera, no una sirvienta. Para tener una amiga, no una esclava. Para tener alguien en quien confiar, alguien a quien ayudar, alguien con quien compartir mi propia vida. Y cuando no comprendemos esto, comenzamos a vivir como un par de extraños debajo del mismo techo. En segundo lugar, nosotros vemos que la segunda causa de la crisis no solamente es la ignorancia de las bases
que forman el matrimonio, sino también la ignorancia de que el hombre es la cabeza del hogar, no la mujer. Cuando la Biblia dice en 1 de Corintios, a través del apóstol Pablo, en el capítulo 11, versículo 3, nosotros vemos que la Biblia es clara en cuanto a quién debe llevar las riendas del hogar. 1 de Corintios 11:3. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Si nosotros contemplamos el universo, vemos un orden perfecto, un diseño, una creación matemática y cronológicamente perfecta. Cuando vemos una nación, vemos a un presidente y una cámara de senadores a su alrededor. Cuando vemos una compañía, vemos a un presidente, a un vicepresidente, a un tesorero, a un contralor. Pero en todas las organizaciones y sociedades existe, ¿qué cosa? Orden. ¿Se imaginan ustedes que donde manda capitán no gobierna marinero? ¿Qué pasaría si se tergiversara esta frase? ¿Qué habría con dos capitanes a bordo de un barco? Crearían confusión e inseguridad en los tripulantes. ¿Y qué pasa cuando el hombre en el hogar dice, aquí mis chicharrones truenan, y ella sale y dice, no, aquí son los míos los que truenan? Una vez me contaron un chiste, que llegó un hombre y le dijo a su compadre, oye compadre, recomiéndame cómo puedo hacer que mis chicharrones truenen desde mi luna de miel. Y entonces el compadre le dijo, cómprate un gallo y llévatelo a la luna de miel. Y cuando el gallo cante a las 5 de la mañana en tu primera noche de bodas, te levantas y le aprietas el pescuezo y gritas, aquí solo yo canto. Pues el compadre se compró el gallo y se fueron a la luna de miel y regresó. Y entonces el otro compadre le preguntó, le dijo, ¿cómo te fue? Y le dijo, pues fíjate compadrito que no me fue tan bien. Pues ¿qué pasó? Pues fíjate que la que se levantó fue ella, primero. Qué amolado, ¿verdad? Qué tremendo que desde la luna de miel ella ya comience a tratar de demostrar que ella es la que hace tronar el chicote. Y cuando la mujer no entiende que Dios no quiere que ella sea la que truene los chicharrones, sino que sea Él, entonces va a crear un complejo, escúcheme muy bien, en primer lugar, de humillación al hombre. El hombre que tiene una esposa donde ella es la que grita, hace y cállese la boca y él se me queda quieto, y se convierte el hombre en un segundo lugar en el matrimonio, en ese momento ese hogar ha roto el diseño que Dios estableció de que fuera él y no ella la que tronara los chicharrones. ¿Por qué Dios quiere que el hombre sea la cabeza y no la mujer? En primer lugar, porque los hijos necesitan identificarse con el papá. Cuando tienen ustedes hijos varones, y en la casa es ella la que manda, y siempre los hijos crecen viendo a la mujer como jefe, a los hijos debemos de proveer económicamente, debemos de darle orientación y dirección a nuestro hogar. Dice la Biblia que la iniciativa para el amor es y proviene del hombre y no de la mujer. Cuando el hombre convierte a la mujer en una esclava, la mujer se rebela y se vuelve agresiva, independiente y totalmente aislada de lo que debe ser su función como mujer. Damas y caballeros, en esta mañana ustedes deben de pedirle perdón a Dios. Tú como mujer, si eres una mujer que en el hogar estás tratando de gobernar a tu marido, debes en esta mañana humillarte delante de Dios, pedirle perdón a Dios y venir a la posición que Dios quiere que tú ocupes como mujer. Si tu marido ha abandonado el hogar y él no es la cabeza de tu hogar, entonces tú puedes tomar la posición, pero mientras tu marido está en tu casa, déjale la responsabilidad a tu marido. Y si él no cumple, algún día Dios lo va a juzgar. En tercer lugar, debemos nosotros encontrar que la crisis familiar está originada por la degeneración moral en último lugar. ¿Saben ustedes que en México se editan 500,000 de revistas pornográficas a la semana?
México tiene una publicación de 1 millón de revistas pornográficas al mes. Y por todos lados, van ustedes a un puesto de revistas, mujeres desnudas, ahora ya hay revistas de hombres desnudos, de homosexuales, de niños, de revistas pornográficas para niños. Y en los videocentros ya existen caricaturas pornográficas. Y estamos protestando de que el PRI ganó. ¿Saben ustedes lo que nos está pasando, damas y caballeros, y miembros de la sociedad queretana? Nos está pasando lo que a las ranas. Agarras una rana y la metes en una olla y comienzas a calentar el agua y la temperatura de la sangre de la rana se comienza a adaptar a la temperatura del agua y no salta la rana, se muere hervida. Nosotros nos estamos adaptando a la inmoralidad. Y es lo más común que tu hijo llegue a las 12 de la noche. Que las muchachas lleguen, ahora sí, papito, ¿puedo salir con mi novio? Sí, ¿cómo no, mijita? ¿A qué horas llegan? A las 3. Pero de la mañana. ¿Cómo es posible que los padres hayan podido quebrantar las normas morales de la familia y estemos viendo que los hijos ahora gobiernan y no nosotros? Ahora el hijo come a las 12 del día, el papá come a las 2, la mamá a las 3 y la hija a las 5. Hace 20, 25 años de edad en México, que era famoso por ser un país donde era un país de familias, yo me acuerdo en mis tiempos, ay de nosotros, si a las 2 de la tarde no estábamos sentados en la comida, ay de mí, cuando tenía yo 18 años, si llegaba a mi casa a las 10 de la noche. Pero ahora se han relajado las normas morales, nos estamos adaptando a la inmoralidad y estamos viendo cómo la corrupción entra a la casa y al ratito le encuentras a tu hijo marihuana debajo del colchón, a tu hija embarazada y tu hogar de repente se comienza a desmoronar. ¿Cuál es el problema? Que Dios no está en ese hogar. Y tú necesitas en esta mañana ayuda. Y esta ayuda te la brinda el Espíritu Santo. Dios nos muestra en su palabra que de tal manera nos ha amado, que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes en esta mañana no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, así como estás de generala en tu casa y de rebelde y con todo y tu jeta, Dios te ama. Así como tú estás con 3 amantes en esta mañana, a lo mejor cuántos de ustedes llevan 3 o 4 divorcios, 3 o 4 matrimonios, dice la Biblia, Dios te ama. Pero sabes una cosa, hasta que no reconozcas tu pecado, hasta que no te arrepientas de tu pecado, nunca podrás tener paz. Todos tus negocios, tus matrimonios y tus nuevos matrimonios irán de mal en peor, porque nadie se puede endurecer contra Dios y que le vaya bien en la vida. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, el hombre tendrá que recoger. En esta mañana Dios te ofrece el perdón de tus pecados. Y sabes una cosa, que te lo ofrece gratuitamente, mediante la redención por la sangre de su Hijo Jesucristo. Dios envía a su Hijo al mundo y lo clava en una cruz, y lo levanta entre el cielo y la tierra, y nos muestra a nosotros que en esa muerte, en esa sangre que el Hijo de Dios derramó, se encuentra el perdón de pecados, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Tú en esta mañana puedes ser católico e irte al infierno. Puedes ser bautista e irte al infierno. Puedes ser metodista o carismático, pentecostal y condenarte. Porque el pertenecer a una iglesia o a una organización no nos da la salvación ni el perdón de pecados. Es la vida de Cristo, tu relación con Cristo, tu arrepentimiento en esta mañana, lo que te puede guiar y acercar al reino de Dios. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana han venido con un hogar hecho pedazos? ¿Cuántos de ustedes están a bordo del divorcio? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos rebeldes que ya no pueden controlar? ¿Cuántos de ustedes ya están próximos a casarse y se van a casar como el borras, sin saber ni siquiera en qué se están metiendo, sin saber ni siquiera si hay amor entre ustedes? En esta mañana tú le puedes decir a Dios, oh Padre, quiero ser tu hijo y quiero ser tu hija. Y si este muchacho, si esta muchacha no es la persona que tú quieres para mi matrimonio, quítala de mi vida. Quiero tener un hogar santo. Quiero tener un hogar donde tú seas el rey, donde tu Biblia sea nuestro mandamiento y donde en ella meditemos día y noche como familia.
Dios te ofrece la oportunidad en esta mañana de venir a una cruz. Yo no los invito en esta mañana a venir a ninguna religión, ni tampoco a ninguna denominación, ni a ninguna organización. Los invito a venir a la cruz del Calvario, donde se encuentra el perdón de pecados. ¿Qué necesitas en esta mañana para comenzar una vida nueva? Para resucitar a tu matrimonio y a tu hogar, en primer lugar necesitas el arrepentimiento de pecados. Arrepiéntanse de sus pecados en esta mañana. Arrepiéntete de tus amantes. Arrepiéntete de todos tus 3, 4 matrimonios que llevas. Arrepiéntete de tener hijos con 3 o 4 mujeres. Arrepiéntete de la vida que le das a tu esposa y de la falta de amor que tienes a tus hijos y la falta de consideración. Arrepiéntete de tener hijos con 3 o 4 mujeres. Arrepiéntete de la vida que le das a tu esposa y de la falta de amor que tienes a tus hijos y la falta de consideración y de compasión que has hecho por tu ego y porque te convertiste en un Dios creyendo que podías pisotear sus leyes sin recibir las consecuencias. Arrepiéntanse en esta mañana y la sangre de Cristo los limpiará de toda maldad. Y así como estamos, yo les pido que por unos segundos inclinemos nuestros rostros. Y quiero que muchos de ustedes, con sus rostros de reflexión, ¿cuántos momentos existen como este en tu vida? Donde por primera vez, hoy en una mañana tan asoleada, en una mañana tan fresca, sientes en tu corazón la frescura del amor de Dios, que por primera vez te dice en esta mañana: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados, dichosos y felices los que tienen un matrimonio, los que tienen un hogar donde Cristo reina, donde ya no eres tú ni Él, es Cristo el Salvador. Dichosos y felices en esta mañana todas aquellas personas que le están pidiendo a Cristo en este momento entrar a su corazón. Y ahí desde tu lugar, hoy que el Espíritu Santo te ha traído a esta reunión, no es coincidencia que estés aquí. Tarde o temprano tenías que darte cuenta que la paga del pecado es la muerte, y que si tú morías en tus pecados, te condenarías eternamente. En esta mañana todos ustedes, los que quieren comenzar una nueva vida, y los que están arrepentidos de sus pecados, les pido que repitan, ahí en silencio, estas palabras: Padre Santo que estás en el cielo, mi Señor y mi Dios, me arrepiento en esta mañana de mi vida pasada. He vivido en contra de ti, en contra de tus leyes y santos mandamientos. Y ahora creo con todo mi corazón que tu Hijo Jesucristo vino al mundo a morir en una cruz y a resucitar a los 3 días para que yo pudiera en esta mañana ser perdonado. Creo en Él, en su muerte, en su sangre, en su lugar en la cruz por mí. Y te pido, Señor Jesús, que entres a mi corazón. Te recibo como Señor y Salvador. Y te doy gracias porque salgo con una esperanza nueva en mi matrimonio, con una esperanza nueva para mis hijos, de que solo tú los puedes cambiar y los cambiarás algún día si yo vivo la vida que tú quieres que yo viva. Solo tú puedes cambiar a mi esposo, Señor. Y en esta mañana yo te pido que comiences a cambiarme a mí primero. Solo tú puedes cambiar a mi esposa, Señor. Y te pido que en esta mañana comiences con mi propia vida.
Te doy las gracias porque en esta mañana salgo como una nueva persona, como tu hijo y como tu hija, por la gloria eterna de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén.